es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde no hay lugar común. Beata Wojna. Beata, me da muchísimo gusto tenerle aquí. Mucho gusto. Beata, usted fue embajadora de Polonia en México y estuvo en otros países de América Central. Sí, así es, efectivamente, pues el puesto de embajadora pues, me tocó aquí en México, afortunadamente, pero también cubriendo 6 países de Centroamérica. Así que yo diría un espacio amplio, muy diverso también, muy interesante. Y de embajadora polaca a mexicana. ¿Cómo pasa una cosa sí. así? Sí, es un camino... ¿Ya tiene la nacionalidad mexicana? No. Yo no. siempre digo que cuando mi esposo se haga polaco, yo me haré mexicana. Eso sí es igualdad de género. Exactamente. O sea, pero el pretexto es un hombre, es el amor. Es el amor, sí. La verdad es que el amor es lo que muchas veces mueve a la vida de los seres humanos. Y en este caso yo tengo que reconocer que el amor es lo que me... llevó a quedarme en México, porque el trabajo me llevó a México, pero lo que me llevó a quedarme aquí es el amor. Carlos Mota, colega nuestro, sí. Periodista también. ¿Cómo se conocieron? Sí, nos conocimos en una entrevista, de hecho. Sí. Siempre son peligrosas entrevistas. Es una historia muy, yo diría, muy interesante porque... ¿Lo estaba entrevistando usted a él o él a usted? Él a mí. Él a mí. Llegué aquí en enero de 2014 y poco después, más o menos en marzo de 2014, me invitaron en aquel entonces El Financiero, porque Carlos estaba trabajando ahí en esa televisión, y para hablar sobre Polonia. Entonces yo, como pues, cualquier representante diplomático, acepté la invitación para esa entrevista. Hablamos sobre Polonia, él me preguntó sobre las reformas estructurales que vivió Polonia en los años 90, a comienzos de los 90. Oye, ese no es un tema con el que uno puede enamorar a nadie. No es un tema, pero la verdad es que después llegó la crisis de Ucrania, Ucrania y Rusia, entonces se puso el tema más difícil. Ucrania sí permite una conversación más próxima, más íntima. Y de ahí, pues, de esas conversaciones, yo diría, entrevistas periodísticas, pues empezamos a conocernos un poco mejor, a salir como amigos y al final, pues, acabó en un matrimonio. Usted nace en Polonia en años convulsos de transformación muy importante. Sí, la verdad años es que... 70, años 80, Solidaridad, Lech Walesa en ese momento. Karol Wojtyła, Papa polaco, está interviniendo abiertamente en la vida política de Polonia. Yo le ruego, regresemos un poco, ahora volvemos a Carlos Mota, pero regresemos en el tiempo, la mirada de esa niña frente a la Polonia convulsa y en transición. Sí, yo nací a principios de los 70, en 72. Entonces fueron años, se podría decir, difíciles, o sea, la Polonia comunista, Polonia gris, viéndolo así desde esa perspectiva. ¿Sus padres qué hacían? En una ciudad pequeña en el sur de Polonia, mis padres, mi papá un obrero, mi madre una costurera, entonces se puede decir la clase obrera en su sentido pleno. Y sí, viviendo tiempos difíciles, porque eran tiempos de las crisis económicas en Polonia, quizás con no tanta conciencia política de lo que estaba pasando, porque obviamente pues estábamos viviendo en el bloque comunista donde hubo esas limitaciones en cuanto a las expresiones políticas, a las manifestaciones políticas, y con siempre escaseces, ¿no? O sea, todos vivían en las escaseces de aquellos tiempos, cartillas de racionamiento, también una época muy difícil. Después, de repente, pues el Papa Juan Pablo II, el Papa polaco, sí fue un gran acontecimiento en Polonia que pues conmovió a todos. Por otra parte, Lech Wałęsa, de forma paralela, como lo bien mencionas, que generó ese movimiento gigantesco, esa movilización social gigantesca, y el golpe de Estado, o sea, la ley marcial 81. A los polacos les tomó 10 años,
lo que a los húngaros les tomó 10 meses Sí. y lo que a los alemanes del este les tomó 10 días. Así es. O sea, ustedes abrieron el boquete Sí, sin duda, en sin duda. el bloque sin duda. soviético. Sin ustedes lo demás no hubiera ocurrido. O sea, todo el tema del movimiento Solidaridad que generó toda esa gran ilusión, gran entusiasmo, se podría decir, en Polonia, este movimiento fue tratado de forma muy dura precisamente en el contexto del golpe de Estado, pero sí generó un ambiente positivo. Al que hay que sumar también los cambios que hubo en la Unión Soviética. O sea, es la época en los 80 cuando llega al poder el Gorbachev. ¿Qué es primero? ¿Solidaridad de Lech Walesa? No, primero Solidaridad Lech Walesa, sí. O sea, Gorbachev sí, pudo sí. haber sido incluso una consecuencia Sí, dentro de Rusia sí. de lo que está pasando en el bloque soviético. Sin ninguna duda, porque se vio claramente que el sistema no funcionaba, no solamente en un país comunista, pero también en otros países comunistas. Y el tema de la crisis económica es fundamental. Yo siempre digo, si el socialismo hubiera funcionado en lo económico, hubiera sobrevivido. Porque a mi modo de ver, el bienestar económico para la gente es muchas veces mucho más importante que las libertades políticas. Pero no ha funcionado. Ahora viene una discusión seria si es posible una cosa sin la otra y creo que todavía no estamos Sí, en no, posibilidad de sin duda. responder. Puede haber bienestar económico sin que las libertades Sí, no, y lo vemos pues, funcionen, en ¿no? China, por ejemplo, estamos viendo una evolución muy importante donde sí hay un extenso grupo de la población que está de alguna forma empezando a beneficiarse de pues, cierto Ahora crecimiento son económico. variables, ¿no? La libertad Sí. económica crece, la libertad política, Sí. la política, la económica. Sí, sí, sí. Y ya después llega el cambio, ¿no? Pero el tema, en el socialismo, digamos, del bloque comunista que hemos vivido, pues llegó lo peor. No funciona en lo económico y tampoco funciona en lo político. Entonces, en ese sentido, sí se da el cambio. 89 empiezan los cambios más importantes. Sí. Muro de Berlín. Y usted ya es una chica de 17, 18 años y finalmente cruza las fronteras. Sí, es un gran, para mí... A ver, cuénteme, ¿cómo se sale, digamos, de... Para mí esa- fue un gran descubrimiento, digamos, del mundo externo, se puede decir. Mi primer viaje así que me llenó de ilusiones y emociones fue el viaje a París, de Aventón, con unos amigos. Nos fuimos así de Aventón, exactamente, desde el sur de Polonia por Praga, cruzando Alemania hasta París. Dormimos por ahí la primera noche que llegamos a París, dormimos ahí en esos campos, digamos, que están debajo de la Torre Eiffel. O sea, en Campo Marte. Sí, así es. Se así podía, es. digo, Bueno, oye, nos llegan a dejaron. pegar los RS con palos, pero... Nos dejaron los policías dormir ahí, digamos, porque sí vieron que llegamos desde muy lejos, desde el mundo que se estaba cayendo de alguna forma y cambiando. Entonces sí fue un viaje, yo diría que me llenó de ilusión, de emociones, que me enseñó cómo es el mundo libre, cómo es el mundo de colores también, porque el comunismo era un mundo gris, si lo vemos así, comparamos. Y un viaje que me enseñó que sí hay que salir afuera para conocer cosas nuevas. Alberta, ahí Polonia está cambiando vertiginosamente. Y Sí. un joven de esa edad puede tomar la decisión de querer participar con sus propias manos en la construcción del nuevo régimen, del nuevo sistema, de las Sí. nuevas instituciones. Pero también cabe que para poder hacer ese trabajo bien, uno tenga que conocer el resto del mundo y ver cómo lo hicieron otros. Y usted tomó la segunda opción. Se va a una España, la España de Felipe González, nada más ni nada menos, que en ese momento se está reconstruyendo, se está Sí. reinventando. En España socialista, marcha, posmarcha, hay una ebullición impresionante. ¿Cómo ocurre España? ¿Por qué España Sí, llega mira, como yo empecé materia a cursar en su biografía? En 91 yo entro en la universidad en Polonia, en la Universidad de Cracovia, que es la más importante, la más grande también y la más antigua de Polonia. Y ahí me doy cuenta de que pues estoy ahí estudiando 1 año y medio más o menos arqueología, entonces es un tema que tiene poco que ver con lo contemporáneo. Pero me doy cuenta de que sí, desde el punto de vista, digamos, de mi desarrollo personal, me mueve mucho ese tema, digamos, de salir afuera del país, ¿no? Perdón Y- que haga la broma, Sí. me es inevitable. O sea, se deja de interesar por el pasado para pensar el futuro. Me dejo interesar por el pasado como... Arqueología es como un modo de vida, ¿no? Entonces, todo ese tiempo hay en mí esa inquietud de conocer otros mundos, de no vivir como vivían mis papás, no vivir como vivía, digamos, un ciudadano
triste, gris en la época comunista. Y de alguna forma, pues arqueología es esa forma de vida, ¿no? Entonces, viéndolo desde hoy, pues lo puedo describir así. Pero sí es cierto que me doy cuenta de que arqueología no es lo que me interesa tanto. O sea, no se trata de modo de vida, se trata también de conocer otros mundos en sentido así directo de la palabra. Y es cuando, pues, a través de unos amigos que que yo tenía ahí polacos, que se fueron a España un poco antes, pues yo decido irme a España también por ¿Ya un con la año. lógica de estudiar o simplemente de ir a España? Para mí siempre la lógica de estudiar era la fundamental. O sea, es lo que movía, se puede decir, mi vida en esa época. Y sí, me voy a España, en primer lugar, para conocer el idioma. Mi idea era estar ahí un año en España. Para conocer el idioma, obviamente trabajar, porque claro, de dónde sacar el dinero, pues era necesario trabajar. Pero al final me doy cuenta de que sí es posible estudiar en España en la Universidad Complutense. Entonces, después de estar ahí un año, de aprender, poder comunicarme, digamos, con cierta libertad, decidí, pues, trasladar, se puede decir, mis documentos de mis estudios polacos a la Y Universidad entro a la Universidad Complutense. Sí, así Complutense es. y vamos a hablar de esos años 10 que la años, sí. preparan justamente Sí. para ingresar al mundo hispanoparlante y por lo tanto es un puente también con nosotros, los mexicanos, Sí. que ahora nos beneficiamos de su presencia. Voy a abusar de su conocimiento sobre esto. España en los años 90 está viviendo un cambio interesantísimo. Se está volviendo un país faro, digamos, dentro de Europa, para América Central, para América Latina. Es también una referencia. Son los años más luminosos del socialismo. ¿Cómo se vive un estudiante en ese momento en España? Para mí la época de España fue muy importante porque España me enseñó que un país que se abre a los inmigrantes puede también beneficiar mucho el desarrollo del propio país, pero también ayuda mucho a, digamos, a todos los flujos de los inmigrantes que llegan a España. ¿Por qué lo digo? Porque yo llegué en el año 93 a España cuando apenas el país estaba empezando a ser atractivo para los inmigrantes. Era un país muy abierto. El hecho de que yo llegué a España y me Había sido un país muy cerrado, ¿no? exactamente, Y me se volvió- acogieron se puede decir, con las puertas abiertas, ¿no? Eso me permitió finalizar la carrera en España, la carrera universitaria y el doctorado, que no hubiera podido hacer seguramente en muchos otros países de Europa Occidental, que estaban mucho más cerrados, precisamente porque había que pagar muchísimo más por los estudios. Eso era un tema clave en aquella época. Su madre era costurera en ese momento en Grecia. Sí, mis Su papás padre se fue de obrero de la construcción también a también Grecia. en Grecia. Sí, ¿De qué pagó usted sus estudios o cómo se pagó los sí, estudios? no, yo tenía que trabajar. ¿De qué trabajaba? Pues como todos los inmigrantes, o sea, viví toda la trayectoria que viven los inmigrantes, digamos, en los países donde llegan, pues de asistente de servicio doméstico, cuidando niños, restaurantes, sí, básicamente esas tres cosas, al menos en los primeros años de mi estancia. Y además estancia los ilegal, polacos ¿no? tienen esta fama de ser tan trabajadores? Es decir, hay algo como Sí. de confiables que sí se ganaron Sí, sí, hay una como reputación en esos años sí, de... una buena reputación en ese sentido. Pues cuando uno llega al extranjero, pues la verdad es que no le queda de otra, ¿no? Si quiere sobrevivir y construir a sí mismo, construir su vida, apoyar a su familia, porque muchos van para precisamente apoyar a su familia, pues no queda de otra que trabajar. A ver, la voy a detener aquí. Polonia es un país con una fuerte identidad católica. México también. Polonia es un país que se ha reconstruido gracias a sus migrantes. México también. Polonia es un país de migrantes que tienen fama de muy trabajadores. Los mexicanos también. Y Polonia es un país que ha tenido que enfrentar grandes potencias, la antigua Prusia, Rusia, como elementos disruptores de su proceso histórico. México también, con Estados Unidos. A ver, le pregunto si no estoy forzando los paralelismos, si ahora que usted es una agente que permite como hacer comparaciones entre países, hay más de un elemento que nos une a polacos. Yo diría que hay muchas similitudes, sin ninguna duda, similitudes en cuanto, digamos, a esas raíces de la cultura, de la identidad mexicana y polaca. Hay similitudes en cuanto a las vecindades de las grandes potencias. Como bien mencionaste, México, Estados Unidos, Polonia, Rusia y Alemania son dos grandes vecinos que sí han dificultado a veces la vida a los polacos, se podría decir de esta forma.
Y hay ¿La dimensión religiosa? dimensión religiosa muy importante que también marca mucho el carácter, digamos, nacional en los dos casos. Yo diría que... ¿Cómo lo marca? O sea, por qué lo católico marcaría una forma de comportarse políticamente en el mundo? Bueno, o sea, hay una cercanía con el Vaticano, sin ninguna duda, aunque en México se pretenda esa separación de la Iglesia y el Estado, pues en cada país de alguna forma se realiza esa separación, pero sí hay una cercanía, digamos, en cuanto a la identidad, en cuanto a la moralidad, en cuanto a los debates que se están llevando a cabo en los países donde el catolicismo sigue siendo muy fuerte. Y eso lo vemos claramente ahora en el gobierno que tenemos en Polonia, donde sí han regresado los debates que quizás antes se veían ya como solucionados, pero el tema del aborto, el tema de los matrimonios del mismo sexo, eutanasia, etcétera, etcétera. O sea, son temas que generan muchísimas controversias en Polonia. Voy a sumar a Irlanda en esta discusión, ¿no? Sí, aunque en Irlanda Irlanda acaban de lograr ahora exactamente. A ver, el divorcio no era legal en Irlanda en los años 90. Sí, no, eso sí ¿no? es. Y hoy están pasando una ley que permite el Sí. aborto. Es decir, Irlanda ha dado un salto. Un salto pero muy sí importante. hay algo en esa identidad católica que nos ha costado trabajo lidiar y al mismo tiempo es una ventaja a la hora de cuestionarnos frente a la superpotencia. Exactamente, sí. O sea, el catolicismo en Polonia ha jugado ese doble papel, sobre todo en la época comunista, ¿no? O sea, fue el baluarte de la oposición, sin duda, y frente al comunismo, pues ha ayudado mucho, ¿no? En esa lucha, digamos, de los regímenes, se puede decir. Pero al mismo tiempo, ahora yo estoy viendo que el catolicismo quizás está haciendo un poco de daño a Polonia, en ese sentido de que hay un grupo muy conectado con el catolicismo, digamos, ese catolicismo intransigente. Y por otra parte, pues la sociedad polaca se está liberalizando también mucho, han salido mucho al extranjero. Yo soy católica, digamos, se puede decir, por familia, me bautizaron. ¿Van los domingos a misa? Raras veces, sí. No soy tan católica como muchos católicos en Polonia, pero tengo tengo educación católica, sin ninguna duda, y esa noción de pecado, de obligaciones, etcétera, sí existe muy fuertemente. En este recorrido que va usted haciendo fuera de las fronteras polacas, pasa por España, regresa a Polonia sí. A participar dentro del servicio exterior. Todo eso es en un contexto donde el mundo se está abriendo. Es decir, su biografía y el mundo van de la mano, o quizá no se explicaría su biografía, sino lo que está pasando en el mundo. Es decir, la entrada de Polonia a la Unión Europea, la idea de firmar tratados migratorios donde grandes bloques de territorio no tengan problema de pasaporte, intercambio de bienes, es decir, esto que se ha llamado la globalización, la gran promesa de la globalización. Y de golpe nos encontramos en esta década temiendo que todo eso se vaya a la basura. Es cierto. El Brexit, ¿no? Que hace un hoyo enorme en el buque de la Unión Europea. Las agresiones contra migrantes. Nosotros aquí en América dudando si el Tratado de Libre Comercio va a sobrevivir. Es decir, quizás seamos posglobales, usted y yo. Quizás nos estén regresando a nuestra infancia. A ver, me gustaría mucho como su lectura fina de esta siguiente curva que nos espera. Sí, es cierto que estamos pasando de una época de apertura, optimismo, sin ninguna duda en muchos sentidos. El libre comercio, la creencia en que todos esos elementos pues, van a contribuir al desarrollo de la humanidad, a pues, esos movimientos, digamos, de cerrar las fronteras, de proteccionismo, de no tener tantas conexiones o tantos intercambios con el mundo. Yo creo que es una coyuntura que va a pasar. Usted es optimista. Sí, yo soy optimista en ese sentido. Y la pregunta es por qué surgen todos esos movimientos, digamos, negativos ahora, esa falta de optimismo. Pues hay varias razones. Y la primera y fundamental es la crisis económica que hemos vivido desde el año 2008, durante varios años, que ha afectado muchísimo a prácticamente todo el mundo. ¿Puedo citar a Beata Boina hace un momento? Decía, si el sistema político no provee económicamente de soluciones, se desfonda. Sí. ¿Usted diría que esta forma de globalidad que estamos viviendo no provee de esos bienes?
y que por eso estamos viviendo cierto Sí, desfondamiento? yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, no cabe duda de que el efecto que aún sigue teniendo la crisis económica que hemos vivido es tan fuerte que estamos viviendo esos movimientos ahora mismo en el mundo. O sea, porque en Italia tenemos un gobierno de derecha, Pues de 5 hasta estrellas, extrema ¿no? derecha, se Y podría extrema, decir, sí. ¿no? Porque en Hungría, porque en Suecia ganaron recientemente, no ganaron, pero tienen una presencia muy importante ¿En los qué funda suecos su demócratas. optimismo? A ver, déjame planteárselo así. Donald Trump está logrando tasas de crecimiento en Estados Unidos muy impresionantes. Sí. Está logrando inversión, es decir, pareciera que su lucha antiglobal está teniendo éxito, su nacionalismo. ¿Por qué supondría que es un periodo corto y no será que nos toque morir más o menos Sí. donde estábamos, con las fronteras encerradas, sin pasaportes, Sí. con un ataque a la migración? Es que yo creo que durante los últimos años se demostró claramente que la apertura permite disminuir los conflictos, ¿no? Las paz. tensiones entre las naciones. Entonces, la paz es muy importante en este sentido. O sea, sí se necesita que haya un crecimiento económico, porque es fundamental para que la gente se sienta bien, para que viva este bienestar ¿Pero que no está hemos diciendo que prometido. vamos a una época de guerra? Yo creo que no. O sea, hemos vivido las guerras durante, o sea, comienzos del largo siglo XX, la Primera, Segunda Guerra Mundial, muchos conflictos locales que nos han enseñado también a principios del siglo XXI, que el mundo, pues con guerra es un mundo muy triste, muy desastroso, muy doloroso. Y yo creo que no, las potencias, grandes potencias, los países importantes no están preparados para afrontar ese tema. Los ciudadanos no están preparados para afrontar ese tema. O sea, yo no me imagino a los ciudadanos estadounidenses preparándose para ir a la guerra. Se regresará a en 29, el sentido, digamos, del siglo XX, ¿no? México, ¿le genera optimismo o le vuelve Sí. arqueóloga? Y entonces le gusta ir al Templo Mayor y visitar No, me genera el mucho Palenque. optimismo. A ver, O sea, arqueología es sin ninguna duda mi pasión y he visitado muchísimos monumentos arqueológicos aquí en México, que es un lugar privilegiado para ese tipo de visitas, sin duda. Pero en principio sí, México me genera, digamos, el optimismo de la contemporaneidad. Es un país con enorme potencial, pero también le da enormes problemas, no cabe duda. Los miedos no, o sea, yo creo que hay que vivir el presente y hay que vivir el mundo ajustándose a lo que vemos, a lo que estamos viviendo. Pero sí, no cabe duda que México podría ser un país muchísimo más próspero, muchísimo más poderoso, si consiguiera eliminar esos lastres que están pesando sobre este país, ¿no? violencia y desigualdad. Violencia, desigualdad, pero no solamente eso, el tema educativo, ¿no? Por ejemplo, es un problema grave, o sea, falta de una educación de calidad que permitiera crear una sociedad bien preparada, ¿no? Es lo fundamental. ¿Qué más? Tenemos el tema de la corrupción, sin ninguna duda, ¿no? Yo cuando llegué a México, pues encontré un país con personas, con gente extremadamente amable. O sea, es algo que sorprende, ¿no? Pero por otra parte también hay esos temas como informalidad, una ligereza en cómo tratan el tiempo, ¿no? Impuntualidad, gran impuntualidad. Impuntualidad. O sea, todo eso refleja pues cierta falta de organización, de planeación, ¿no? Son elementos que ayudan muchísimo a crecer a un Dígame país. cómo convencemos a Carlos para que se vuelva polaco y entonces usted también se pueda volver mexicano. Nos haría mucho bien tomando decisiones donde se debe. No sabe cuánto le agradezco, Beata, esta conversación. Y para cerrar, le voy a hacer una serie de preguntas. Y lo que le pido es que me responda lo primero que le venga a la cabeza. ¿Sí? Palabra favorita. Amor. Palabra que más detesta. Desorden. El sonido que más disfruta. Silencio. El sonido que odia. En un restaurante. Ruidoso. ¿El de la cocina o el de...? El de la cocina. Si no hubiese usted sido diplomática, digamos, especialista en temas de relaciones internacionales, ¿qué habría sido Beata en su vida? Me gustaría dedicarme más a temas económicos. Ya me dijo que cree en Dios, déjeme hacerle la pregunta desde esta lógica. Un día va a dejar este planeta, este mundo, y bueno, alguien saldrá a recibirla. ¿Qué le gustaría que le dijera como sentencia de entrada o sentencia final? Que has conseguido cumplir con tus propósitos en la vida.
Pues esta fue una conversación sin lugar a dudas, donde no hubo lugar común. Te agradezco muchísimo por la Muchísimas riqueza gracias. que nos trajo aquí al auditorio y nos vemos el próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común.